Continuamos en Calzada Política con Angie Maldonado, Enrique Guerrero y Rocío Salazar, estudiantes de Ciencia Política del TEC de Monterrey, analizando lo que fue en su momento y lo que sigue siendo hoy como caso abierto, el asesinato de Jorge Mercado y Javier Arredondo, los estudiantes del TEC que fueron abatidos por la Sedena en aquel marzo de 2010. Muchachos, me gustaría primero que nada reconocerles públicamente que gracias a ustedes este caso sigue vivo. Creo que eso es algo que no debiera perderse de la memoria pública, que no fueron las instituciones de seguridad, que no fueron los gobiernos por la responsabilidad que tienen, fueron los estudiantes, obviamente también los familiares por el dolor tremendo que atravesaban en aquel momento indecible, impensable, pero fueron ustedes como estudiantes quienes mantuvieron este caso vivo, y creo que eso se tiene que saber. Pero me gustaría que nos platiquen los hechos, o sea, lo que ocurrió esa noche y lo que ha venido pasando hasta entonces, pero si quieren un primer recuento de los hechos a como los conocemos hoy en día, de lo que ocurrió ese 19 de marzo de 2010. Claro, bueno, tenemos una persecución, al parecer, ¿no? Una presunta persecución entre una camioneta del crimen organizado y elementos de la Sedena. Paran en la esquina de Garzazada con Luis Elizondo. Uh-huh. Hay un enfrentamiento, hay un fuego cruzado. En ese momento Jorge y Javier vienen saliendo del campus, ellos están en un laboratorio, Jorge estaba terminando su tesina, Javier se había quedado a acompañarlo toda la noche para trabajar, salen a cenar y se encuentran en medio de este fuego cruzado. Los primeros hechos son el reporte oficial de la Sedena, lo que se libera a prensa es: abatimos a 2 sicarios, uh-huh. Estaban armados hasta los dientes, y se entregan sus cuerpos como no identificados, ¿no? No tienen identificación, bla, bla, ¿no? Todos nos sorprendemos por el hecho de que es en las puertas de la institución, del TEC de Monterrey, pero fuera de ello no pasa nada. ¿Qué es lo que pasa al día siguiente? Físicamente ocurre dentro de las puertas, todavía Sí, no salían. físicamente ocurre dentro de las puertas. ¿Por qué? Porque ellos argumentan que corren a resguardarse dentro de la institución y el ejército los persigue y los abate, ¿no? Sí. Esa es la versión oficial. Al día siguiente viene el rector Rangel Sosman a decir: no, estos chavos eran estudiantes, ¿no? O sea, siendo que el día anterior, el mismo viernes, ya había él sacado una comunicación institucional diciendo que los 2 muertos habían sido sicarios, en base a lo que le había dicho el procurador en su momento. Y el sábado, ¿no? Porque esto ocurre un jueves en la noche, de jueves a viernes, el viernes transcurre relativamente así como que, bueno, apaciguando las aguas, pero el sábado, cuando el rector reconoce públicamente que son estudiantes, o sea, es un parteaguas total, ¿no? O sea, no hay... cambia totalmente el rumbo de lo que habría ocurrido. Claro. A partir de entonces, ¿qué es lo que ocurre? La PGR inicia una línea de investigación para esclarecer los hechos. Aproximadamente en mayo sacan un escueto reporte de que una de las balas del crimen organizado le había pegado a Jorge, las otras no se puede determinar su calibre según esto. Pues nada más, ¿no? O sea, de ahí en fuera esos fueron los hechos. No hubo una disculpa pública, no hubo un procesamiento contra militares en el momento, no hubo nada. Eso es lo que pasa en un primer momento. Pero después, también yo creo que sería importante en este mismo 19 comentar que en el Tecnológico de Monterrey tenemos un sistema 24/7, ¿no? O sea, y sobre todo cuando son finales, pues están en la escuela todas las horas. Por eso era 12, 1 de la mañana y ellos estaban estudiando, cosa que es normal, y el resto siempre estaba estudiando. Entonces, cuando ellos salen a cenar y luego el ejército, o sea, cuando los ve en medio, pues piensa, supongo que eran quizás sí sicarios, ¿no? Después los persigue, Jorge grita: no disparen, somos estudiantes, y aún así les disparan. Primero mato y después investigo, ¿no? Y ya que entran y tienen a los cuerpos asesinados, y eso está en las cámaras de seguridad del Tecnológico, que el Tecnológico las dio, según esto, todas las cámaras sin quedarse con copia alguna a las autoridades correspondientes. No sé si es verdad. En teoría ese video solo existe en la PGR. En teoría, ajá. ¿Y han reconocido su existencia de ese video? ¿Se ha hecho público? Algunas partes del video se tienen y otras están, porque pues es que nos dejan ver lo que quieren, ¿no? Que veamos nada más. Pero digo, bueno, no nosotros, a los familiares. Pero cuando ya después de que los asesinan, les
pues checan sus cosas, les quitan sus mochilas, les quitan sus credenciales, les plantan armas y sí les deforman los rostros con un tubo. Así viene en lo que tiene la comisión. Sí, bueno, eso es con las armas. Seguramente, sí. O sea, no viene específico un qué, objeto pero liso y romo, ¿no? Exacto, O sea, eso, sí, exacto. la cacha. Pero además, después de eso, algo que no se comenta mucho es que testimonios de compañeros nuestros de en su momento la Asamblea Estudiantil TEC, que estaban ahí, también como Jorge Javier en el TEC, el ejército entró al Tecnológico de Monterrey con el discurso de seguridad, porque acaba de haber una balacera, para meter y concentrar a toda la gente en la biblioteca. Una biblioteca enorme, los subieron a la azotea y ahí los tuvieron por seguridad. Entonces, esto es un momento en el que, bueno, a mí me parecía algo extraordinario que el hecho de que el ejército haya entrado a una universidad y pensé, no, hombre, desde Tlatelolco que no pasaba eso, en realidad no. O sea, en Tamaulipas me dicen todo el tiempo pasa, en prepas, en primarias y en lo que sea. Pero bueno, o sea, en ese momento para mí fue un shock el hecho de que el ejército haya cruzado las barreras del tecnológico, entrado, concentrado a la gente con este discurso de seguridad, cuando en realidad era mientras aquí alteramos toda la escena. Pues hay cantidad de testimonios que no hemos escuchado también. Claro, no, hay voces que no se han escuchado. Y el guardia, había un guardia de seguridad ahí presente. Todas las puertas del TEC tienen guardias. Que este señor, el Tecnológico de Monterrey, le dio una liquidación enorme y el señor no puede hablar, ¿no? No puede hablar, al menos hacia medios. Sí ha declarado para fines de la PGR, pero no para los medios, y el señor no se sabe de él, y fue así como, obviamente el señor quedó traumado, vio todo esto y obviamente quedó así. Entonces, este tipo de detallitos a mí sí se me hacen bien importantes, porque no es luego esta justificación de, pues es que porque estaban a esa hora en la escuela, pues estaban en el lugar y en el momento equivocado. No, no estaban ni en el lugar ni en el momento equivocado, y lo hemos dicho muchísimas veces, estaban viviendo su vida de estudiantes, y esto, o sea, esto acabó con sus vidas de estudiantes en su escuela. Claro. Y que nos puede pasar a cualquiera. Cualquiera de nosotros salimos a esa hora de la biblioteca a comer o lo que sea. Sí, nos pudo pasar a cualquiera y nos duele que les haya pasado a ellos. ¿Dónde está el caso hoy? Bueno, a partir de 2010, en toda esta movilización estudiantil forma lo que sería después de un año la Asamblea Estudiantil TEC, ¿no? Que es una especie de respuesta semi-institucional, más que nada articuladora, ¿no? De este esfuerzo estudiantil conjunto para llevar el caso a la justicia, ¿no? O sea, para por lo menos visualizarlo, ¿no? Porque pareciera que ocurre y ¡pum! No, o sea, se sabe esto y ya... se trata de contener. Se trata de contener. O sea, sí hay un esfuerzo institucional por parte de Rangel Sussman por hacer recomendaciones de seguridad aquí en el Estado, por hacer recomendaciones como institución, pero fuera de ello como que ya después pum, se apaga, ¿no? Después de que se va Sussman. Exacto. Sí. Entonces ya hay una línea que sigue la Asamblea, que es volver a visibilizar el caso, ¿no? ¿Cómo leyeron ustedes la salida de Sussman en ese momento? Yo no estaba todavía en el TEC. Yo tampoco. Yo fue justamente el semestre que entré. O sea, yo estaba en preparatoria, estaba saliendo de preparatoria ese semestre de 2010 y en agosto de 2010 yo entré. Yo todavía me acuerdo que me recibió Sussman en el Luis Elizondo. Claro. Tenía ya 6 años que se estaba retirando, ¿no? Y eso es cierto, sí, ya se estaba retirando. Ya se estaba retirando desde hacía 6 años y pues pareciera que en ese momento fue cuando ya definitivamente cerró su participación como rector del Tecnológico. Ya después, bueno, esto fue como la respuesta del TEC, ¿no? O sea, a exigir a las autoridades que hicieran su trabajo, y ahí se quedó con la salida de Rangel porque ya después no se hizo nada. O sea, ya no, de nuestro conocimiento, pues no sabemos que haya abogados que estén llevando el caso o que le hayan, o sea, los familiares de Jorge me han dicho que no ha habido así. Institucionalmente el TEC ya no tuvo participación. Hay una política de silencio y negación del caso. Esa es la política del TEC, silencio y negación. El caso... murieron. Es muy lamentable que hayan muerto. No murieron, los asesinaron. Las cosas se nombran como son. Un evento de 1 minuto cada año, ¿no? Claro. Un evento de 1 minuto cada año. A la mañana. Cuando nada más va el rector y la gente de desarrollo estudiantil, que es el departamento ahí que tiene contacto con los estudiantes, y ya. Y no pueden mencionar nada, ni pueden tener un discurso de exigencia de justicia, sino de lamentar y olvidar todo y decir, por eso hay que proponer y ser proactivos. Entonces te saltas toda esta parte de memoria, súper importante. Claro. Sin memoria no hay justicia y sin justicia no hay paz. Y esta parte de exigir justicia. Entonces, es una política de silencio y negación contra la que como asamblea hemos peleado en mil veces porque se cambie, y es ir en contra
de una institución que no quiere. Digo, y habría que mencionarlo. Poiré, entonces, Vocero de seguridad. Y ahora de director de la Felipe Escuela Calderón, de Gobierno del TEC. ahora está en el Tecnológico de Monterrey. Pesa, Asamblea Estudiantil se ha sentado con el rector en la silla, en su oficina, a decirle que no estamos contentos con esta situación de cómo maneja el tecnológico, y no pudo él decirnos una respuesta. Dijo, tengo que checar qué hacer con este caso. O sea, no tenía la capacidad, ¿no? Es un rector muy diferente a Sussman, en el que dijera, sí, vamos a hacer esto, sí. No hay ninguna medida de su parte. Entonces, También realmente es una institución que había que hablar en que no hay una medida y también hay un nulo apoyo, o sea, sea el caso de la Asamblea o sea el caso del periódico estudiantil Nueva Prensa, hacia los eventos realizados en memoria, ¿no? O sea, es como si... O sea, realmente no hay Que apoyo. son eventos organizados por los estudiantes, no por la institución. Por los estudiantes al 100%, ¿no? O sea, como decía Angie, lo único que ellos organizan es, pues... el minuto de silencio. El minuto cada de año. silencio, el rector dice un pequeño mensaje, el presidente del gobierno estudiantil dice también un pequeño mensaje, nada, pues, extraordinario, nada que exija justicia, como dice Angie, lamentamos la muerte Aparte, de los nada estudiantes. que sea público, que eso Y es lo nada que sea importante. público. No No puede un entrar la mensaje prensa. público. No Sí. puede entrar. Sí, creo que sí hay un boletín de prensa. O sea, yo sí he visto que se menciona en prensa de que hay una guardia de honor, pero de ahí en fuera, como menciona Rocío, o sea, no hay una exigencia puntual de decir, ¿saben qué? Ujú. Vamos a hacer, o sea, vamos a exigir a nuestras autoridades que hagan su trabajo. O sea, al final del día, eso sí es una cosa que sí me gustaría decir, que se tiene que puntualizar que lo que estamos pidiendo no es nada extraordinario. Estamos pidiéndole a las autoridades que hagan su trabajo. O sea, el Tecnológico Monterrey nos forma para ser buenos ciudadanos. Estamos siéndolo. O sea, estamos pidiéndole a las autoridades que hagan su trabajo. Así es. Tan sencillo como eso. Digo, ya después de esta actitud del TEC, nosotros como estudiantes somos los que manejamos esa actividad, ¿no? Al no sentirnos representados por la Federación de Estudiantes, porque al final del día, como menciona Rocío, no replican este discurso institucional, empieza a haber ese tipo de esfuerzos. En 2012 se libera un video mucho bajo la narrativa de en los zapatos del otro, Ujú. que fue uno a nivel nacional, donde varios estudiantes del TEC relatan lo que señala la CNDH en la recomendación 045 de 2010, en donde describen todo esto que ya hemos comentado, que les plantan armas, que los golpean, que reciben tantos impactos de balas, 6 y 7. Entonces, es así como que el esfuerzo estudiantil por, oye, esto no se ha olvidado, o sea, esto lo tenemos que seguir comentando porque no se ha olvidado, no se ha hecho justicia, y hay unas familias que a sus hijos hoy en día todavía se les dice que eran sicarios. O sea, oficialmente Jorge y Javier son reconocidos como sicarios en ese caso. ¿Y dónde está el caso hoy por hoy? O sea, ¿dónde está el expediente? ¿Qué parte está en la justicia militar o no? O sea, ¿dónde está el caso hoy por hoy? Porque cerrado no está. No, cerrado no está. Ya En se teoría, el logró expediente abrir. ya está listo. Casi. Casi listo. Bueno, siempre hay el casi, ¿no? Nunca O sea, te dicen que ya está 100% siempre listo. falta una firma, una última revisión, una última cosa, pero el expediente no sale, y una vez que el expediente estuviera terminado, pues se podría empezar con un juicio. Pero eso no sucede y el comunicado es, en teoría le iban a dar el 26 de noviembre, pero creo que eso no sucede. ¿Y un juicio marcial o juicio civil? No, sería juicio civil. Sí. Aquí hay una línea, bueno, después de esta concientización en 2012, llega 2013. Es cuando, bueno, en 2012 también hubo una petición, eso sí, para puntualizarlo, en octubre hubo una petición por parte de la Asamblea, una recolección de firmas para pedir a la CNDH que nos pasara información sobre en qué estaba el caso, justamente para informarnos, ¿no? O sea, 2 años después, 2 años y medio después, ¿en qué está? Se había dicho que había un teniente adscrito a la 7ª Zona Militar que estaba con una orden de aprehensión para ser juzgado en las cortes marciales, o sea, no en el fuero civil, por alteración de la escena del crimen. ¿Ok? No por nada Únicamente uno, no había nadie más, siendo que pues, estamos hablando de toda una unidad militar. Ujú. Y en marzo, abril de 2013, ocurriendo ese acontecimiento, los padres de Jorge reciben una llamada por parte del ejército informándoles que dicho elemento había sido procesado, se le encontró inocente. Ujú. Y en ese momento tuvimos contacto con el procurador Murillo Caram. En ese momento se le pidió apoyo para el caso, nos redirigió con una subprocuradora, Mariana Benítez, y de ahí empezamos comunicación con la PGR.
Cuando nosotros estuvimos marcando de que no, pues es que no tenemos así como información bien, pásanos bien el número de expediente, bla, bla, bla. Ya después les informamos el número de expediente y nos dijeron, mira, hay una voluntad política por nuestra parte de reactivarlo, eso durante el 2013. Llega 2014 y se suman a la causa CADAC y Amnistía Internacional. Para esto, los primeros 2 años y medio nosotros como asamblea no habíamos tenido contacto con los padres. Ocurre hasta después. Y ya con ellos es que definimos la línea. O sea, porque nosotros como estudiantes sí reconocimos que cada quien tiene su arena, ¿no? Y como estudiantes sí dijimos, nosotros no vamos a mover un pelo si ustedes no nos dejan o no nos invitan, ¿no? Entonces, ellos dijeron, no, nosotros lo que estamos buscando es que nuestro hijo, que se sepa que nuestro hijo no era un sicario, porque en el momento en que esto está metido tanto en el chip colectivo como en el institucional, pues se les va a seguir reconociendo como sicarios. Entonces, y siendo que ambos chavos eran personas excelentes, o sea, excelsas, ¿no? Sí, Hay un documental, becados. hay un documental que tiene, o sea, que el periódico Nueva Prensa, sí, realizamos un documental el semestre pasado que se llama Identidad Incautada, y era justo lo que comenta aquí, que era ese objetivo de dejar muy claro que no eran sicarios, no eran estudiantes, y conocer que además eran estudiantes de excelencia, conocer que eran amigos formidables, hijos excepcionales, o sea, es esta línea de Humanizar. Conocer, pues sí, De lo que de perdimos como empatizar, sociedad exactamente. y lo que estamos perdiendo todos los días con todos los jóvenes que mueren en esta guerra absurda, ¿no? Claro. Totalmente. Sí. ¿Está públicamente ya disponible? Está públicamente, está en el Nueva Prensa, estamos así en Facebook y nuevaprensa.net, también en las redes sociales. Y bueno, es eso, ¿no? El documental es eso, es conocer los perfiles de Jorge y Javier, y lo que nosotros teníamos como objetivo era, bueno, ¿cómo exigir justicia si no existe una memoria, si ni siquiera tenemos idea de quiénes son? Y si tú le preguntas a, yo creo que un 80% del alumnado actual, no tienen ni idea de quiénes eran Jorge y Javier. Apenas 5 años después. Apenas 5 años después. Que eso dice mucho de nuestros procesos históricos, ¿no? Muy bien, pues cuenten con este foro para seguir abonando a la memoria pública del caso, que es tan relevante como cualquier otro, eso hay que dejarlo en claro, ¿no? Claro. O sea, todos los muertos en México nos deben de doler igual, pero ojalá que tengamos vías de información pronto, noticias pronto, y cuenten con este foro para seguirlas dando a conocer públicamente. Muchas gracias por la invitación. Seguimos en Calzada Política.